días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 27 de mayo del 2021. El campo de acción en las prioridades del nuevo gobierno, la inseguridad ciudadana, el nuevo proceso de vacunación, el incremento paulatino del precio del diésel y las alianzas en la Asamblea. Lo vamos a conversar con César Monge, el ministro de Gobierno. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, Estefi, amigos televidentes, buenos días. Con todos, la posición del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional, apoyos a proyectos de ley y el pacto fallido con el correísmo, pero que sí funcionó de manera tácita en la Comisión de Régimen Económico. Más adelante, Esteban Torres, asambleísta reelecto de Tiempo de Cambio en alianza con el Partido Social Cristiano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. César Monge, que fue electo como asambleísta por Creo, renunció a su curul para aceptar el Ministerio de Gobierno. Hoy nos acompaña en Contacto Directo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Estefi. Muchas gracias por la oportunidad y aprovecho para felicitar no solamente a todos los hinchas de Barcelona, sino a un equipo ecuatoriano que ayer le dio una alegría muy grande al país y que nos tiene a muchos contentos esta mañana de hoy. Empecemos hablando de los dos retos con los que arranca usted esta misión desde el Ministerio de Gobierno: gobernabilidad y la seguridad interna del país. Por ese último, solo esta semana hemos reportado una cantidad de casos de sicariato en Pozorja, por ejemplo. Están pidiendo ser intervenidos ya por las fuerzas de seguridad. Las bandas están allí peleando por la ruta del narcotráfico. Es evidente la penetración de bandas de narcotraficantes que están operando en nuestro país. ¿Por dónde van a empezar? Y es evidente que este ha sido un problema que se ha ido incrementando durante, yo diría, los últimos años hasta llegar a este punto. Este es un tema tremendamente importante para el gobierno de Guillermo Lasso, tanto así que el primer día en funciones de Guillermo tuvimos una reunión prácticamente hasta la medianoche del Consejo de Seguridad Nacional. Hoy retomamos esta reunión de trabajo a partir de las 9 de la noche y vamos a seguir trabajando y tomando acciones muy concretas. Me encantaría en estos momentos hacer declaraciones con relaciones a acciones puntuales, pero evidentemente la información que se maneja en el COSENA es información reservada. Yo no estoy en libertad de hacerla pública aún, pero las autoridades lo harán y por supuesto el presidente de la República también. Y este es un tema de altísima prioridad y que va a ser atendido como está siendo atendido de manera inmediata con reuniones de trabajo que luego pues van a generar de manera inmediata acciones concretas. Ahora, la confidencia en lo que respecta a la seguridad nacional y esos temas, pero la influencia del narcotráfico hace que prevalezca un sistema corrupto en nuestro país. El año pasado las propias autoridades carcelarias terminaron tras las rejas. La directora de la cárcel de Manabí estaba detenida porque pedía dinero a cambio de beneficios al interior de la cárcel. El director de la penitenciaría de Guayaquil también detenido por concusión. En la cárcel del Rodeo 9 funcionarios detenidos, investigados. En fin, las responsabilidades están no solamente en los funcionarios, sino en quién pone a esos funcionarios. Y por eso, en esa línea, ¿cómo esperan limpiar primero casa adentro? Bueno, definitivamente hay un problema sistémico. El problema de la seguridad no se soluciona atacando un solo frente y pensando que ese un solo frente va a resolverlo todo. Sin duda hay que hacer una limpieza generalizada en muchos campos, muchos de los cuales usted ha mencionado en este momento. Hay un proceso de limpieza que sin duda va a ser fundamental para el proceso de seguridad. Y esto es parte fundamental de los temas que se están discutiendo al interior del Consejo de Seguridad Nacional y son las acciones concretas que se van a tomar por parte del Gobierno Nacional para tratar de atender este que usted menciona como uno de los problemas. Sin duda hay un tema de corrupción, el narcotráfico permea en el sistema interno del Ecuador, esto no es nada nuevo y tenemos que aplicarnos y aquí tenemos que además emprender una lucha donde vamos a necesitar
a aliados internacionales. Esta no es una lucha que podemos dar solo en el Ecuador. Tenemos países fronterizos con quien tenemos que coordinar muy cercanamente lo que sucede en el país, porque aquí definitivamente hay una influencia en el exterior en todos los temas que finalmente resultan en una afectación directa a la ciudadanía. La ciudadanía al final del día termina siendo la gran víctima de este tema de inseguridad que tiene directa relación con el narcotráfico. ¿Esa ayuda, esa coordinación solo con los países fronterizos o qué otros países? Porque antinarcóticos, según antinarcóticos, Ecuador es un territorio fértil ya para el transporte de la droga. Tenemos pasos no autorizados, abiertos en la frontera. Está el tema de los radares, que ya sabemos lo que pasó, la base que quitaron para el control. Allí hay temas urgentes que sí se pueden resolver en un corto plazo. Yo creo que deben resolverse en un corto plazo. En un corto plazo no vamos a erradicar estos problemas al 100% en el Ecuador, porque el gobierno de Guillermo Lasso y los que estamos trabajando en esto, definitivamente estamos cargando con el peso de más de una década donde extrañamente se llevó adelante políticas de Estado que más parecieran que ayudaron a que se proliferara el crimen organizado y el narcotráfico en el Ecuador. Yo creo que eso hoy en día lo reconocemos todos. Ahora, con respecto a la colaboración internacional, yo me refería a los países fronterizos sin duda, pero aquí hay que emprender una lucha frontal también con aliados estratégicos. Yo puedo sí adelantar en estos momentos que hemos estado teniendo diálogos con la Comunidad Europea, con los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que hacer una colaboración internacional y un trabajo con fuerzas internacionales que ayuden al Ecuador a poder resolver un problema que hoy está inmerso en la fibra social que afecta a familias enteras, que afecta a niños, y esta es una gran lucha que vamos a emprender. No hay que dar tregua ni darnos por perdidos, ni en este, ni en ningún tema que tenga que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad de las familias hoy, muchas tomadas por, lamentablemente, el narcotráfico y por el consumo de las drogas, producto de esta violencia que estamos discutiendo en este momento. Hay otro foco que tienen por desactivar, el tema de las protestas, el rechazo por la falta de focalización del subsidio. ¿Cómo esperan resolver los pedidos que tienen ya desde varios frentes? El transporte de carga también les pide compensaciones, aranceles, precios justos para que no sean explotados por los comerciantes, el transporte de pasajeros, la subida del pasaje, los ciudadanos, lo que pagan o finalmente quienes pagan el costo de esa subida de diésel, y ya estamos reportando esta mañana que ni siquiera pueden coger un bus para llegar a sus lugares de trabajo. ¿Esperan resolver estos temas como en consulta también? Bueno, lo primero que vale la pena anotar, Steffi, es que sin duda, por lo menos lo que yo personalmente he identificado y el equipo de trabajo también, es que durante algunos meses previo a que Guillermo Lasso asumiera la presidencia de la República, había una importantísima cantidad de reclamos, de protestas que quizás no se exteriorizaban porque muchos gremios y muchos sectores ciudadanos sentían que era un poco perder el tiempo, que no iban a encontrar una respuesta. Y tampoco me parece que la ciudadanía estaba en un plan de decir saquemos al presidente porque entonces ¿cuál era la solución? ¿Quién venía atrás? Y tenía que adelantarse un proceso electoral. Entonces, al final del día, todo este sentimiento genuino, en muchos casos, estaba un poco contenido, y ahora que entra un nuevo presidente, un presidente que basó toda su campaña electoral en un proceso de diálogo abierto, de consenso, de encontrarnos con aquellos ciudadanos que tienen muchas inquietudes, como las tiene el sector del transporte público, ahora un poco siente que puede salir públicamente a decir lo que piensa, como debe ser en una democracia, y que va a encontrar una respuesta en el gobierno. Y nosotros ¿Y esa estamos respuesta va a iniciando... estar encaminada por dónde? Porque el diagnóstico, de acuerdo, hoy están en un momento de salir a decir cuáles son los pedidos y las medidas de rechazo, de hecho, que ya la están tomando, pero ¿por dónde las van a resolver? Sí.
Bueno, primero sentándonos a hablar con cada uno de los sectores que tiene inquietudes absolutamente válidas y que son absolutamente comprensibles en un momento económico tan duro, y vamos a tener que sentarnos y buscar compensaciones, salidas, acuerdos para poder ayudar a quienes laboran, a quienes necesitan del servicio de transporte público y darle la tranquilidad al país para poder enfrentar esta crisis económica que es de todos y tratar de buscar de alguna manera puntos medios donde, digamos, el Ecuador pueda operar con tranquilidad. Y también reconocer que hay ciertas limitaciones con las cuales arranca este gobierno. Pero vamos a enfrentar este tema como lo que es una protesta pública legítima que necesita ser escuchada y necesita ser resuelta por el gobierno. Ahora, con un antecedente, por un mal manejo en este tema fue que se desataron las protestas de octubre. Ecuador no está en una situación para volver a vivir este tipo de manifestación, de paralización, de violencia. Los diálogos, sentarse a conversar es importante, pero para concretar, ¿qué tan duradera? Ahora hablando de eso ya, en cómo se ve esas conversaciones y esos diálogos en la Asamblea, ¿qué tan duradera ven la alianza con Pachacutic, por ejemplo, el brazo político de la CONAIE, que ya sacó un comunicado diciendo que no van a aceptar reformas fiscales ni condicionamientos del FMI, no a la privatización del IES o de otros sectores estratégicos, no más concesiones mineras sin una consulta previa, en fin? Bueno, hay muchos temas en los cuales coincidimos no solamente con asambleístas de Pachacutic, en algunos temas coincidimos con asambleístas de la izquierda democrática, con asambleístas independientes. En fin, no vamos a estar de acuerdo en todo, esa es una realidad. Digamos, si no el mundo y el país fuera perfecto, pero sí creo que hay algunos puntos en los cuales podemos ponernos de acuerdo sobre el tema de cómo sacar al país de esta crisis económica. En el tema, por ejemplo, de la minería, yo creo que hay inquietudes absolutamente válidas que las comparte Guillermo Lasso con relación al tema del cuidado medioambiental. Creo que nadie está proponiendo un desarrollo económico que arrase con la naturaleza y el futuro de las próximas generaciones, pero yo sí creo, como lo hemos hecho hasta ahora, y digamos que los primeros días o semanas dentro de la Asamblea han sido bastante positivas, desde el nombramiento de las autoridades, que fue un diálogo que mucha gente pensó que era imposible. De acuerdo, pero ¿qué pasa en esos desacuerdos? Más bien, era mi pregunta. Ya veíamos, por ejemplo, cómo Pachacutic expulsa de su bloque a una asambleísta que incumple un acuerdo con Creo en lo que se refiere a las definiciones en las comisiones legislativas. Un poco se van separando por ahí. El líder, o más bien quien encabezó los votos, también Yacu Pérez, se separa de ese movimiento. Un poco lo que estiman ustedes que pase es que habrá unos que se queden con ustedes y otros que no. Ahí va a ser la separación, o en dónde van a filtrar esos desacuerdos y no. Yo no creo que esto se trata de quién se queda con nosotros o quién no se queda con nosotros. Me parece que la decisión de Pachacutic, por lo menos de lo que yo he leído en el comunicado con relación a la expulsión de uno de sus miembros, no se debe a un tema de incumplimiento con Creo, se debe a una disciplina interna de esa organización, de alguien que prefirió entrar en un acuerdo entre el correísmo y el socialcristianismo. Pachacutic no está en esa línea y decidió separarla. Así que no creo que esto se trata de castiguemos a quienes no están con el presidente o no están con el bloque del Acuerdo Nacional, que es el bloque al cual se pertenecen los asambleístas de Creo, entre algunos otros, porque hoy es un bloque de 25 legisladores. Trataremos de ponernos de acuerdo en la mayor cantidad de temas que sean beneficiosos para el país. No podremos seguramente ponernos de acuerdo en el 100% de los temas. Digamos, eso no sucede en la vida real, casi en ninguna actividad. Pero yo confío que podemos ponernos de acuerdo en la mayor cantidad de temas, empujar lo que estamos de acuerdo, y en lo que no estamos de acuerdo tendremos que buscar otros mecanismos. Consensos van a tener en temas urgentes que resultan para todos, como la vacunación. Termino preguntándole esto. Van a estar en la etapa de transición hasta el 30 de este mayo, según han anunciado, y luego está previsto la
vacunación ya en los puestos fijos, en los recintos electorales, que van a ser diferente de lo que se venía haciendo para alcanzar esa meta de vacunación, porque vamos apenas 497.000 personas vacunadas en primera y segunda, cuando ya se debió haber cumplido otra en la fase 1 y todos los que debieron haber estado vacunados hasta este mes. Bueno, creo que hay dos temas en los cuales se ha venido trabajando fuertemente. Primero, Guillermo personalmente y ahora con la ayuda de un equipo que está muy bien concebido y armado, han estado, no ahorita, sino desde la campaña, recorriendo el mundo para conseguir las vacunas necesarias para cumplir con la expectativa de la población, que también es un elemento fundamental para la reactivación económica, que es conseguir las vacunas para los ecuatorianos. Primera tarea que está siendo emprendida con mucha urgencia, como no puede ser de otra manera. Y lo otro que creo que es fundamental en por qué creemos que puede ser este proceso distinto al del gobierno anterior, y esto lo digo con respeto, pero con la realidad también de los hechos que hemos visto los ecuatorianos, es la conformación de un equipo de gente de primera, de gente profesional, que entiende por qué se dieron los errores anteriores, que tiene una gran experiencia, que no es gente improvisada, y lideradas por una persona como el presidente Guillermo Lasso, cuya experticia, como lo conocemos todos los ecuatorianos, es la buena administración de procesos públicos y privados. Así que tenemos que entrarle a este tema con la mayor urgencia posible. Este no es solamente un tema de salud pública, sino un tema de recuperación económica también. Y para que se cumpla lo ofrecido. César Monge, ministro de Gobierno, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. 7:11 en Contacto Directo. Los triunfos electorales de los gobiernos de centro o centro-derecha contra el socialismo del siglo XXI vienen acompañados de estas frágiles mayorías parlamentarias que sucumben ante una protesta social acompañada por la violencia. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. Este acompañamiento es obsequio del socialismo del siglo XXI para recuperar el poder sobre estrategia de violencia social. Después que cayó el muro de Berlín, se dio por terminado el comunismo, sucedido por gobiernos neoliberales con líderes como Menem y Fujimori. Ideólogos europeos del comunismo al inicio del siglo propusieron violencia llamada guerrilla social en Ginebra y Montreal, pero fracasaron porque se atacó a sociedades de paz y libertad. Ser Verdes dio espacio marginal a comunistas en Europa. Entonces apareció socialismo del siglo XXI patrocinado por Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula. Estos gobiernos socialistas duraron una década y el comunismo estaba agazapado porque Castro y Chávez bendijeron dictaduras plebiscitarias para toma del poder sin lucha armada. Al caer prestigio del socialismo por revelaciones de Odebrecht y los Panama Papers, vino triunfo electoral de centro o de centro derecha. Pero el socialismo había dedicado el concho de su latrocinio a los pobres y dividió a los países. El derecho a la resistencia introducido por el socialismo fue infiltrado por la violencia. La región fue sacudida por la violencia que produjo en Chile modelo de estabilidad económica y política, un plebiscito para cambiar la constitución. La protesta social violenta acecha a gobiernos de centro con frágiles mayorías parlamentarias. En el Ecuador están creadas las condiciones y es obligación de quienes ganaron elecciones hacerse sentir con los pobres. Los hechos son los que hablan. Vamos a una pausa y al volver el bloque del PSC en la Asamblea, sus 15 legisladores, los apoyos a los proyectos de ley, su acercamiento con UNES se mantiene. Ya regresamos con Esteban Torres, asambleísta reelecto de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. No se vayan.
En la política criolla las cosas van adoptando un orden. Luego de un aparente caos inicial, las aguas empiezan a tomar su cauce y se va separando la paja del trigo. Y esta mañana vamos a hablar de separaciones. Hubo un tiempo en el que se decía que el diablo está en los detalles. Eran tiempos en los que con refranes se explicaban casi todas las cosas de la vida. Y vamos a hablar también de los demonios que lleva consigo el accionar político. Y para eso nos acompaña el asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano, Esteban Torres. Buenos días, asambleísta. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin, a las órdenes. ¿Solo se ha quedado el Partido Social Cristiano luego de que el movimiento Creo resolviera que no iba a aliarse con el correísmo, a quien ustedes de repente ya no lo consideran tan malo? ¿Se quedaron solos? Bueno, hemos pasado únicamente 2 sesiones de la Asamblea, la de comisiones y la de designación de autoridades. Habrá que ver qué pasa a futuro, pero sin duda los 15 asambleístas del bloque del Partido Social Cristiano, Tiempo de Cambio y muchos más aliados, tendrá un papel protagónico e importante en lo que venga, que ya serán proyectos de ley, en donde tenemos hoy quizás una libertad para apoyar lo bueno y eso sí para rechazar lo malo y por supuesto poner una lupa especial sobre los funcionarios para que no hayan actos de corrupción ni nada que vaya en desmedro de los ciudadanos. Y en este nuevo momento, en esta nueva instancia, ¿el correísmo ya no es tan malo? No, yo creo que el correísmo siempre tuvo su línea, sus defensas. Lo que vimos en la Asamblea era únicamente una confluencia de 3 fuerzas que no se dio para organizar la Asamblea, pero cada uno tenía sus propias batallas, su propio ideario, y creo que eso se va a ver no solo con el bloque correísta, sino incluso con los bloques de Pachacutic, Izquierda Democrática y la gran cantidad de independientes que cada día son más. Así que yo creo que cada uno tiene su acción política y pasado este momento de organización de la Asamblea vendrá ya el tema complicado, que es la discusión y la aprobación de leyes que necesita el país. Y sí que cada uno tiene su acción política, por eso es, y por andariveles distintos, en ocasiones contrapuestos. Por eso llamó tanto la atención que estuvieran todos hablando con una sola línea. Esas lecturas, asambleísta, parecerían no ser consistentes con lo que hace algunos años se gritaba a viva voz en la mitad de la calle. Lo invito a observar el siguiente video. Y ahora quiere dialogar asustadito como está. ¿Ustedes creen en ese diálogo? ¿Ustedes le creen a Correa? Aquí estamos para decirle a este hombre: ándate al carajo con tu propuesta divisionista, criminal, de guerra de clase. No aceptamos eso. Todos queremos el mismo Ecuador, ese Ecuador de libertad, ese Ecuador de progreso, que no está en venta, que no se humilla ni se mancilla. El país de Correa se acabó. Está volviendo a ser el Ecuador que queremos. Libre, justo, aguerrido, solidario y unido. En el 2015, el líder del Partido Social Cristiano decía que el país de Correa se acabó, pero no se había acabado porque él estaba en el poder y luego dejó instalado allí a Lenín Moreno para que lo protegiera, a él y a los suyos, de una justicia que iba tras una corrupción que rebosaba los límites de cualquier tolerancia. En el 2017 el pueblo le dice que no al correísmo en las urnas y en el 2021 le dice que no al correísmo en las urnas. Y resulta que ustedes se distancian de aquellos a quienes la mayoría les dice que sí. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, en primer lugar, todos dialogaron con UNES. Dialogó el partido de gobierno, dialogó la Izquierda Democrática, dialogó Pachacutic y no fue posible construir un acuerdo. Lo que en la Asamblea se intentó, y yo creo que era y sigue siendo lo más óptimo, era una confluencia de estas fuerzas para organizar la Asamblea y para, sobre todo, darle un control mucho más importante al gobierno en comisiones clave que son fundamentales, o eran fundamentales al menos, para el plan de gobierno. Pero todos dialogaron con UNES. De hecho, ayer me he enterado que
que antes de la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión de lo Económico en la Asamblea Nacional también hubo diálogos entre el partido de gobierno y UNES. Entonces, aquí debemos también entender cómo son los diálogos. Los diálogos son concesiones, los diálogos son perdones, los diálogos significan impunidad, y al menos ese es el diálogo que yo jamás vi en una parte de las negociaciones, puesto que no estuve en todas sus etapas. Pero lo que usted menciona y lo que se pone en video, sin duda fue un momento político en donde Guayaquil, bajo el liderazgo del abogado Nebot, le dijo pare al centralismo, y que además fue efectivo eso. Yo no creo que tiene mucha relación con el nuevo momento que se vivió y lo que se intentó, creo yo, para el Ecuador, que al final no se dio porque una de las fuerzas no se salió, digamos, de esta confluencia. Hablemos de momentos. Hace 30 años, el Partido Social Cristiano empezó a desarrollar el discurso de apoyaremos lo bueno y rechazaremos lo malo. ¿Quién los ungió como árbitros del bien y del mal? Y sobre todo, ¿cuáles son esos parámetros que los lleva a definir lo bueno y lo malo? Se lo pregunto porque ayer, en el 2015, aun cuando usted diga que otras eran las circunstancias, le decían a Correa que se vaya al carajo en media calle, y hoy se desencajan porque resulta que no se conforma una mayoría con los exaliados de sus propios carajazos. Bueno, son los ciudadanos los que deciden hacia dónde está el bien y dónde está el mal. Le doy un ejemplo. Yo fui el primero que he criticado las declaraciones del ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía, cuando dijo que hay que pensar en apoyar el hombro, subir impuestos en todas las clases bajas, clases medias, clases altas. No significa que no vaya yo a apoyar, por ejemplo, lo positivo, reducción de impuestos, eliminación de trabas, eliminación de obstáculos. Son los ciudadanos los que marcan un poco la cancha, porque tampoco es que todas las acciones de un gobierno son positivas. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y la asamblea o un asambleísta no tiene que ser no tiene que ser preso de un partido, no tiene que ser preso de absolutamente ningún grupo de poder, y por supuesto tampoco puede ser preso de un gobierno. En ese sentido, yo le digo como asambleísta de Tiempo de Cambio y la lista 6, siento esa libertad de apoyar lo bueno, que espero que sea mucho, y de rechazar aquello que yo creo que sea negativo, sobre todo conforme lo que votaron mis ciudadanos en la provincia de Tungurahua, que votaron por progreso, por menos obstáculos, menos impuestos, y eso creo que es lo que se tiene que llevar a cabo en la Asamblea. Así que son los ciudadanos los que marcan la cancha, y por supuesto son los políticos o quienes estamos hoy en la Asamblea quienes traducimos esos anhelos ya en la acción concreta. Esteban, pero eso no los deja a ustedes en una instancia difusa, porque no son ni oposición ni tampoco son aliados hoy, porque ayer resulta que ustedes respaldaron y llamaron a votar por el presidente Lasso y por el gobierno del que denostan, porque decirle no tienen palabra, no se puede conversar con ellos, nunca más volveremos a hablar, es denostar de una postura política. ¿Van ustedes quizás a usar la misma estrategia, la misma táctica del correísmo, que después de llevar al poder a Lenín Moreno, cuando el mandatario no les hizo caso y no les garantizó impunidad en esa ocasión, se marcan distancias, se hacen los locos y reniegan de su propia obra? Bueno, lo que existió en la primera y en la segunda vuelta fue una alianza electoral. Y yo me alegro de que Guillermo Lasso haya sido elegido y que haya ganado. Y además espero todo el éxito para él y para su gobierno, porque su fracaso puede ser el fracaso, y de hecho sería el fracaso de los ecuatorianos. Eso no significa que no vayamos a marcar la pauta y alzar la voz cuando se cometan cosas que no van en beneficio de los ecuatorianos. Cuando hayan cosas buenas, por supuesto que se las tiene que apoyar, pero si están en nuestros planes de trabajo a nivel provincial, se firmó, esa sí fue una alianza por escrito electoral con los puntos claves para la primera y para la segunda vuelta. Estuvimos en la campaña, estuvimos alentando también a todas las bases cuando habían en muchos momentos dudas sobre la victoria del presidente Lasso. Así que no, evidentemente no somos de gobierno, pero tampoco vamos a ser de oposición por las puras. Hay que aquí tener un punto medio que vaya en beneficio
de los mandantes de los ecuatorianos. Eso es lo principal. Esteban Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano, Alianza. Gracias por venir hoy acá a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias. Tengan todos un buen día. Hasta mañana.